Empatistas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de En el Show. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate y aquí venimos a hablar acerca del mejor béisbol del mundo. Y venimos a hacer una comparación. Francisco Lindor contra José Ramírez. Ha estado en boga este tema por el gran momento de Lindor. Mucha gente hablando del Salón de la Fama, uno se siente campo corto con más de 250 jonrones en MLB. Y la gente se hace esa pregunta. Yo creo que Lindor ha tenido una muy buena carrera. Lindor tiene 5 temporadas de 30 cuadrangulares o más y esta pudiera ser su sexta, que va en buen ritmo. Ya tiene 5 cuadrangulares en un mes de temporada y 5 por 6 son 30. Y Lindor, la gente tiene una percepción equivocada. La gente cree que el mejor Lindor ofensivo, al menos con relación a la media de la liga, fue el de Cleveland. Pero la realidad es que el OPS ajustado de Lindor en estos últimos 2 años, 3 años, con el conjunto de los Mets, ha sido mejor que cualquier Lindor de un tramo de 3 años en el pico de su carrera con el conjunto de los Cleveland Indios en ese momento. Obviamente, en ese momento había un poco más de ofensiva y quizás usted lo veía con un poco más de cúmulos, pero hay que evaluar siempre con relación a la media de la liga y este Lindor se ha diferenciado más de la media que el Lindor de Cleveland, por lo menos. La realidad es que Lindor ha sido un tipo que ha competido por guantes de oro, que ganó un par en el conjunto de Cleveland. Ya no sigue ganando guantes de oro, pero sí por lo menos queda finalista año tras año. Y Lindor es un tipo que se ha robado, promedia 30 bases robadas en los últimos 2 años, 31 y 29 respectivamente, en las temporadas 2024-2023. Yo creo que Lindor tiene una tremenda carrera. Lindor ya en este preciso momento tiene más de 50 victorias sobre jugador reemplazo. La realidad es que la media de los salones de la fama anda por 70. El que llega a 70 victorias sobre jugador reemplazo es salón de la fama. Y estamos hablando de que 18 y 19 victorias sobre jugador reemplazo para tipos que juegan tan buena defensa y que todavía tienen 31 o 32 años, que uno entiende que les falta cierta cantidad de años élites. Entonces uno puede dar por hecho que ellos van a alcanzar esa cifra y que finalmente van a alcanzar una carrera de Hall of Fame. O sea, tú ser junto a Ernie Banks y Alex Rodríguez el único campo corto con 6 temporadas de 30 jonrones es un argumento sólido. Y más tú siendo un gran jugador defensivo en esa posición y además siendo un gran corredor. Lindor puede terminar robándose 300 bases en MLB. Él va a conectar más de 300 jonrones, ya tiene 253, perfectamente puede conectar 100 más, 350. Una carrera de 350 jonrones, de más de 300 bases robadas y de más de 400 dobles. Con esa defensa, yo creo que es digna del Salón de la Fama. En el caso de José Ramírez, tiene un caso muy interesante también. Y Ramírez, desde antes, pudiera comenzar a alcanzar ciertas cifras aún más llamativas que la de Lindor. Lo primero es que José Ramírez ha sido mejor corredor que Lindor y la gente quizás no sabe mucho eso. Recuerden que José Ramírez se quedó a casi nada de hacer un 40-40. José, por ejemplo, el año pasado se robó 39 bases, ya se había robado 39 y 36 en el pasado. Y Ramírez tiene más bases robadas en su carrera que Lindor. Tanto así que Ramírez, este año, si él aprieta, y él tiene 260 jonrones en su carrera y 247 bases robadas. El año que viene, Ramírez va a llegar a los 300 jonrones fácil, quizás en la primera parte de la temporada. Va a llegar también a las 300 bases robadas, porque repito, él tiene 247, le faltan unas 53. Él, pongamos que se robe 30 este año y 30 el año que viene, va a llegar. Pero entonces en materia de dobles, él tiene 368. Este mismo año él puede llegar a los 400 dobles. Entonces un tipo con 400 dobles, 300 jonrones y 300 bases robadas, esos son números que pesan demasiado. Y Ramírez tiene algo. Llegó a ser el mejor tercera base del béisbol. Hay que evaluar si Lindor lo llegó a hacer. Hay que evaluar porque no es tan fácil. En los últimos años, pongamos que 2019, 2020, 21, 22, Trey Turner era el mejor campo corto del béisbol de las grandes ligas. En un momento, ¿verdad? Corey Seager estuvo por encima de él. Él ha resurgido, pero hay que decir que ha resurgido en un momento donde Bobby Witt lo opacó totalmente el año pasado, donde Gunnar Henderson ha tenido unos últimos 2 años tan buenos o mejor que los de él, y donde siempre, Trevor Story en un momento llegó a ser
el mejor shortstop también del béisbol, ahí compitiendo con Trey Turner, y donde Lindor quedaba un poquito detrás, y estoy hablando 2019-2020. Entonces, Lindor llegó a ser probablemente el mejor, hay que ver, en el mejor periodo de su carrera con Cleveland, 2017-2018. Y ojo, que 2018 es su mejor temporada y tampoco quedó top 5 para el MVP. En ese año, vamos a ver si hubo algún campo corto por encima de él. En la Liga Americana no lo hubo, porque quizás se nos vaya algún nombre. Estaba Javi Baez, pero no creo que Javier Baez haya llegado a tener esa consistencia como para haber estado en algún momento por encima de Francisco Lindor. Eso nunca ha ocurrido. Trevor Story era el otro. De manera que sí, usted puede decir que en 2017 él llegó a ser el mejor campo corto del béisbol por un periodo limitado, 2 años, 2016-2017. Pero Ramírez es el mejor tercera base ya desde hace tiempo, desde 2021, 2022, desde que hemos comenzado a ver ya ese down en la carrera de Nolan Arenado y no tanta consistencia en la élite como Ramírez por parte de Manuel Arturo Machado. Tienen más de 50 victorias, 52-51 respectivamente, o sea, no hay diferencia en ese sentido. Entonces, entre dos tipos que tienen cúmulos en cuanto a esa métrica, que es la más importante hoy, tan parecidos, yo tengo que quedarme con el hombre que ha tenido el pico más alto y la mayor consistencia en la élite. Y ese es José Ramírez. Por eso yo me quedo con José. La mejor temporada de José Ramírez, señores, fue la del 2018. 38 jonrones, 38 dobles, 39 jonrones, 34 bases robadas. O sea, un 30-30-30. Casi 40-40-35, casi. 51% como bateador por encima de la media, y eso es mucho. La mejor temporada en cuanto a OPS ajustado que ha tenido Paquito Francisco Lindor a lo largo de su carrera, la tuvo en el año pasado. 38% por encima de la media, 51-38, hay mucha diferencia. Y además, Lindor fue un tanto inconsistente entre 2020 y 2022, en un momento donde era muy criticado como jugador y quizás hoy lo siguen criticando porque quizás recuerdan mucho eso. Pero en el caso de Ramírez, desde que llegó a la élite, más nunca ha bajado. O sea, Ramírez llegó a la élite en 2017, estamos en 2025 y sigue siendo el mejor tercera base de Grandes Ligas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O sea, estamos hablando de 8 años de pura consistencia por parte de José, y por eso yo tengo que quedarme con él. Francisco Lindor es un ícono, es un tipo también motivacional, quizás hasta mejor líder que José Ramírez, y quizás eso es algo que puede hacer que lo prefieran a él como jugador por encima de José Ramírez mucha gente. Pero cuando hablamos de carrera, de Salón de la Fama, tenemos que basarnos en los números, y José Ramírez, pico, calidad, cantidad, en la relación de esas cosas ha sido mejor que Paquito Lindor. Esa es mi opinión. Deje usted la suya, que vamos a leer sus comentarios.